Génesis 16 comienza diciendo: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que habían habitado en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí, has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al Dios que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Vamos a orar. Rogamos, Padre, que usted nos pueda bendecir con su palabra. Rogamos, Señor, el entendimiento que solamente su Espíritu Santo lo puede dar. Rogamos que hoy nuestro corazón y nuestra mente se aquieten delante de su presencia, callen delante de usted para escuchar su consejo, su reprensión, Señor. Porque es por amor que usted nos habla. Queremos que usted guíe nuestros pasos, por favor. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En cierta ocasión, hermano, estaba trabajando con unos marcadores. ¿Israel? Ok, y ahora sí. Estaba trabajando con unos marcadores y me pasó algo que de repente a más de uno acá le debe haber sucedido. Sucedió que mientras estaba trabajando con el marcador, con el plumón, este se terminó regando y se terminó manchando toda aquella hoja en la cual yo estaba trabajando. Y bueno, el desastre fue muy grande y lo único que podía hacer es lo que usted se puede suponer que se hace en esos casos. ¿Qué se hace? Se tiene que arrancar la hoja y continuar trabajando en las hojas siguientes. Pero cuando quité la hoja, ¿sabe cuál fue mi sorpresa? Que la hoja siguiente también había estado manchada. ¿Le ha sucedido? Hermano, ahí fue cuando me di cuenta que el desastre, la mancha había llegado mucho más allá de lo que yo había pensado que había llegado. Ahí es cuando me di cuenta que los efectos de ese marcador tenían un límite que yo no me había imaginado que tenían inicialmente. ¿Sabe? El pecado funciona de la misma manera
con el hombre. El pecado termina dañando mucho más de lo que nosotros pensábamos que daña. Nosotros cuando pecamos muchas veces ni siquiera nos damos cuenta del daño que provocamos. Pero y si nos diéramos y si tan siquiera pensáramos que estamos dañando de alguna manera, créame hermano, el pecado termina dañando mucho más de lo que tú esperabas. Siempre el pecado va a cobrar más de lo que tú te imaginas. Entonces hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque podemos incluso estar pecando teniendo muy buenas motivaciones. Como el caso acá de Saraí. Ella quería que el plan de Dios se cumpliera, ¿sí o no? Ella quería el hijo de Abraham, pero haciéndolo terminó usurpando el lugar de Dios en su vida y eso le trajo pecado. Eso le traería mucho dolor. Entonces, hermano, ¿qué sucede cuando el hombre termina usurpando el plan de Dios en su vida? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros pretendemos ser Dios y tomar el control de nuestra vida en nuestras manos? Pues vamos a provocar muchísimo dolor, un dolor más allá de lo que nosotros habíamos calculado quizá. Así que vamos a explorar esta historia que tenemos de Abraham, Saraí y Agar. Y comenzamos viendo nuestro primer punto en los versículos del 1 al 6 que yo he titulado La falta de fe y el pecado. La falta de fe y el pecado. Comienza en los versículos del 1 al 4 mostrando el problema y la falta de fe de estos dos hombres, Saraí y Abraham, hacia Dios. Y por tanto van a traer pecado hacia Dios en primer lugar. Comienza diciendo el versículo 1. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham: ya ves que Jehová no me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Saraí. Hasta ahorita Dios ha estado hablándole a Abraham y Saraí es completamente consciente de que Dios le ha prometido a Abraham, ¿qué cosa? Un hijo. Pero hasta ahorita no se ha mencionado a Saraí en el plan de Dios. Si leemos o repasáramos todas las cosas que Dios le ha dicho a Abraham hasta este momento, le ha prometido un hijo, le dijo que iba a ser un hijo biológico, le dijo que iba a nacer de él, que no iba a ser adoptado, no iba a ser el esclavo que iba a adoptar, no, nadie, va a ser un hijo tuyo. Pero hasta ahora no ha mencionado a Saraí. Y esto ha llevado a Saraí, después de 10 años de espera, porque como lo decía la hermana Jesús María al inicio, Dios le dio la promesa a Abraham a los 75 años y a estas alturas Abraham tiene 85 años. Usted dirá, pero dice 86 cuando nace Ismael, un año después. Entonces ahorita tiene 85. Son 10 años de espera. Hermanos, si nosotros nos desesperamos porque las cosas no llegan en un par de días, si nosotros esperamos que Dios haga las cosas, hermano, lo más rápido que se pueda, queremos que Dios cumpla su propósito lo más rápido que quiera, lo que queremos nosotros, ¿sabe, hermano? Dios no funciona en nuestro tiempo. Dios tiene un orden y programado todas las cosas. Déjeme decirle algo, hermano. Si usted siente que Dios se está retrasando en algo de su vida, no caiga en la tentación de tratar de facilitar usted el camino de Dios. Porque esa es una gran tentación que sufrimos nosotros los seres humanos. Saraí, volviendo a verse a sí mismo, quizás diciendo, la culpa de todo esto, pues la tengo yo. Yo soy el gran obstáculo para que no se cumpla el plan de Dios. Pues entonces vamos a resolver esta situación. Y mandó a llamar a su esposo y le dijo, ya ves
que Jehová me ha hecho estéril. Pregunto, ¿tenía razón o no tenía razón Sarai con esa frase? Jehová me ha hecho estéril. Sí, porque es Dios el que hace nacer, el que hace engendrar, y es Dios el que hace nacer. En sí mismo lo que Sarai está diciendo no es una mentira, ella está diciendo verdad. Si ella no ha podido concebir, es porque Dios está de por medio en aquella situación. La frase en sí mismo no es problema, pero quizás, aunque no lo podemos asegurar con toda certeza por el texto bíblico, pero quizás lo que sí pudiéramos decir que hizo Sarai mal al decir esta frase, quizás fue porque lo dijo cargada de amargura, cargada de frustración. Sus palabras ciertamente están cargadas de duda y cargadas de incredulidad. Ella está temiendo que no se va a llegar a cumplir el propósito de Dios que ella está esperando. Y hermano, allí es donde radica el problema nuestro. La desesperación nos va a llevar a dudar, o la duda nos lleva a la desesperación. No sé cuál de las dos será primero, pero lo cierto es que van juntas. Quien comienza a dudar de Dios va a comenzar a experimentar desesperación. Quizás tú estás pasando por una situación parecida en cuanto al dinero en tu casa, en cuanto a la salud, en cuanto a la conversión de ese hijo, en cuanto a alguna situación que te está apretando, y comienzas a dudar de Dios. Comienzas a decir, ¿y dónde está Dios en medio de esta situación? ¿Sabe? Sarai hasta ahí no tiene, a final de cuentas, mucho que ha hecho. Ella simplemente ha dicho, Jehová me ha hecho estéril. Pero lo que ella debió haber pensado es, el mismo Dios que tiene el poder para hacerme estéril, es el mismo Dios que tiene el poder también para hacerme tener hijos. Esa debió haber sido la lógica que debió haber llevado Sarai en su cabeza. Eso hubiera sido lo que Dios hubiera querido, llamémoslo así. La voluntad de Dios no era que Sarai temiera y terminara haciendo lo que terminó haciendo, sino que confiara. Porque hermano, póngase a pensar, ¿qué es difícil para Dios? ¿Qué es difícil para Dios? ¿No hizo Él todas las cosas simplemente con ordenarlas? ¿No hizo Él todo lo que existe solamente con el poder de su palabra? ¿Y usted cree que se fatigó haciéndolo? No, para nada. Dios tiene el poder, y Dios tiene el poder para hacer que esta mujer concibiera, pero el problema está no en que Dios tenga el poder, el problema está en el tiempo en que Dios había establecido que iban a ser Isaac. Es un todavía no. Y recuerde, hermano, que muchas veces las respuestas a nuestras oraciones por parte de Dios son un todavía no. Pero es que nosotros lo queremos todo ya. Y Sarai tiene una genial idea. Había una costumbre en la época que incluso se han encontrado leyes, códigos legales escritos donde describen esta costumbre que va a practicar aquí Sarai. Cuando una pareja no podía tener hijos, lo que hacía era buscar a una esclava que tuviese y la traía delante de su esposo, y su esposo entonces la dejaba embarazada, y el niño o la niña que naciera de esa concepción era de la mujer estéril y no de la esclava. Y esto, hermanos, pues hoy en día tenemos los vientres de alquiler, que más allá de las cosas que conlleva éticamente esta situación, pero más o menos llamémoslo que es algo parecido, con la diferencia que hoy en el vientre de alquiler se implanta el óvulo y el esperma de los padres en una otra mujer, ¿me dejo entender?
En cambio, en esta situación, el óvulo no podía venir de Sarai porque no estaban los procedimientos médicos que tenemos hoy en día. El óvulo lo proveía Agar. Me dejo entender, pero a final de cuentas es algo muy parecido a lo que tenemos hoy. Ahora, no conllevaba tampoco un dilema moral, ético, llamémoslo así, para la cultura. Hoy en día, ¿cuántas de ustedes, esposas casadas, le daría a la empleada de la casa a su esposo? Primero usted lo castra. ¿Sí o no? En aquel tiempo, hermano, era una práctica donde no conllevaba en sí mismo un dilema moral, un decir, este hombre se aprovechó, o esta mujer, qué bárbara, qué pensamiento tan cochino en su cabeza. No, y recuerde que todavía tampoco ha llegado la ley de Dios, que va a llegar 430 años después, donde se va a terminar marcando firmemente las líneas de lo que se puede o no se puede hacer. Ellos están viviendo según su época. Era permitido legalmente, era permitido moralmente y también era permitido religiosamente, porque no hay una regla de Dios directa que dijera que no se pudiera hacer tal cosa. Ahora, pero ¿sería una buena idea? Hermano, no todo lo que tú puedes hacer es lo correcto por hacer. Quizás lo que tú estás pensando para solucionar tu problema no te va a traer problemas legales, no te va a traer problemas religiosos ni morales, pero no necesariamente es una buena salida. Por eso es que nosotros debemos evitar desesperarnos, porque en la desesperación comenzamos a usurpar el lugar que a Dios le corresponde. Abraham no es lento, no es perezoso, rápidamente se embaraza a Agar y comienza el problema. Dice en el versículo 3 que todo esto sucedió pasados 10 años desde que están en Canaán, y el versículo 4 nos dice que Agar concibió de Abraham. Ella quedó embarazada. Yo me imagino que en este momento Sarai habrá dicho, funcionó. El plan hijo sustituto funcionó. ¡Qué bueno! Ella se debió haber sentido emocionada y feliz. Hermano, muchas veces nuestros planes inicialmente parecen funcionar, ¿sí o no? Pero cuando nos brincamos la voluntad de Dios, las cosas van a tornarse oscuras, difíciles. Nos dice el versículo 4 que comenzó a haber un problema, y es que Agar, la sierva, comenzó a ver con desprecio a Sarai. La misma ley que se encontró escrita donde mencionaba esta práctica que hizo Sarai acá, la misma ley prohibía que la sierva que se le entregaba al esposo por mujer tenía prohibido alzarse por encima de la señora. Claro, porque ahora ella tiene una ventaja. Y sucedía, como lo hizo aquí Agar, que el hecho de tener un hijo de su amo la pone en una posición más arriba que la misma señora de la casa, porque los hijos eran muy apreciados en aquel tiempo. Lamentablemente hoy la sociedad, hermano, ve los hijos como si fueran estorbo. Los hijos son bendición de Dios. Son bendición de Dios. Pero la esclava tendía a levantarse, a comenzar a ver por encima del hombro a su ama. Y hermano, sucedía a veces que la sierva terminaba tomando el lugar de la señora de la casa. Y es lo que sucede acá. Comenzó a Agar ver con desprecio a Sarai. Entonces Sarai, ¿qué hace? Versículo 5. Va y se queja con Abraham. Le dice, mi afrenta sea sobre ti, o sea, mi vergüenza sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me trata con desprecio, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo.
Hermano, es curioso, no quiero decir eso porque ella sea mujer, es curioso como somos los seres humanos. ¿Quién había tenido la genial idea de llevarle a Agar a Abraham? Sarai. Y cuando el plan no le funcionó, ¿a quién le echó la culpa? Nuevamente, no estoy diciendo acá que sea porque ella sea mujer y no, ¿cómo somos los seres humanos? Cuando las cosas no nos funcionan, a pesar de que nosotros somos los que hemos tomado nuestras decisiones, siempre nos encanta echarle la culpa a otra persona. Los hijos tienden a echarle la culpa a los padres a los hijos, el esposo a la esposa al esposo. Pero hermano, ¿sabe quién era el responsable en toda esta situación? Si Sarai no hubiera sido tan presurizada, y también Abraham tenía su cuota de culpa, porque Abraham debió haber discernido que eso no era el plan de Dios. O sea, hermano, muchas veces las esposas nos traen consejos sabios que nosotros hacemos bien en escucharle, pero otras veces no. Y nosotros los hombres tenemos que aprender a diferenciar, porque nuestra esposa es un ser humano, está sujeta a error como tú también lo estás, pero es tu responsabilidad las decisiones que se toman en la casa. El mismo caso de Adán y Eva. Cuando Eva le trajo la fruta a la mujer, ¿qué debió haber dicho Abraham? Adán, perdón, gracias. ¿Qué debió haber dicho Adán? No, esto no es la voluntad de Dios. Cuando Agar fue traída delante de Abraham, ¿qué le debió haber dicho Abraham a su esposa? No, esto no es la voluntad de Dios. Pero aquí también tiene culpa Abraham. Y Abraham, pues termina dándole la respuesta más sencilla que tenemos los hombres para resolver las cosas. Versículo 6. He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que te parezca. En otras palabras, tu problema. Hermano, los hombres somos así. Es mucho más fácil sacar el cuerpo y decirle a la esposa, ya, tú ve, arregla tú como quieras, yo a final de cuentas me gritan en el trabajo, vengo cansado, el tráfico de Lima, y no vengo aquí que me den problemas. Ya arregla tú como te dé la gana. Hermano, la función del esposo es estar allí. La función del esposo es juzgar. ¿Para qué entonces te puso Dios? Ahora, pero valgan verdades, hermano, y me meto en la lista en todo esto. Los hombres tendemos a hacer este tipo de cosas. Y sabe, cuando las hacemos provocamos daño. Inicialmente, Sarai y Abraham pecaron en contra de Dios al dudar de él. Pero ahora van a pecar en contra de Agar. Abraham, porque pudiéndola proteger, no la protege. Y nos dice el final del versículo 6, ¿qué hizo Sarai? Bullying. Le comenzó a hacer bullying. Comenzó a hostigarla, comenzó a maltratarla, quizás con sus palabras, quizás humillándola públicamente, quizás menospreciándola, o no sabemos, incluso llegó a algún tipo de castigo físico, pero lo cierto es que le estaba afligiendo. Sarai se estaba aprovechando de la autoridad que ella tenía. Sarai se estaba aprovechando de que ella estaba en una posición más alta que Agar. Como los padres están sobre los hijos, como el hijo mayor está sobre el hijo menor, como el hombre está sobre la mujer. Son posiciones que sí, Dios te ha puesto específicamente en esa posición, pero no para que abuses de los que están abajo tuyo. Y ahora quiero recordarles algo. Los que están cometiendo este abuso son el pueblo de Dios.
¿quiénes son los que están abusando de su autoridad? Abraham y Sarai. El pueblo de Dios. ¿Contra quién? Una sierva egipcia. Llamémoslo así, pudiéramos mencionarlo, hasta un inconverso. Hermano, el hecho que seamos pueblo de Dios no significa que tenemos la razón en todo cuanto hacemos. Muchas veces abusamos de los demás. Nos aprovechamos o tratamos mal al cobrador de la combi, al que nos está atendiendo por teléfono, al que nos está vendiendo. Hermano, tendemos a tratar mal a los demás y justificar nuestra mala manera de ser. Es que me vio mal, es que me trató mal, es que me habló mal. Pregunto, ¿y es el reflejo de la luz de Jesús que debemos dar? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos, dice Mateo. Pregunto, ¿este tipo de acciones trae gloria a Dios? No, hermano, el pecado deshonra el nombre de Dios. Ahora, yo me imagino el colapso en la cabeza de Agar, pensando, ¿cómo mis patrones dicen que son cristianos? Aunque en aquel tiempo no se podía utilizar el término. ¿Cómo mis patrones dicen que son cristianos? Dicen que aman a Dios. Es más, Abraham viene del capítulo 15, donde acaba de encontrarse a Dios cara a cara. Es como que acaba de salir de la iglesia. Llega a la casa y lo primero que hace es una injusticia. ¿Qué cree que puede haber pasado en la cabeza de esta mujer que no conoce a Dios, que no entiende las cosas de Dios, pero sabe que supuestamente sus patrones sí conocen a Dios? ¿Qué crees que piensa tu vecino cuando escucha los gritos en tu casa? O peor aún, cuando tú le gritas. ¿Qué crees que piensa ese compañero de trabajo tuyo cuando te ve perder los estribos o cuando te ve actuar de mala manera? ¿Qué crees que piensa? El pecado siempre, siempre va a deshonrar el nombre de nuestro Dios. Y el pecado va a dañar a los demás. Agar huye y vamos a nuestro segundo punto. Vamos a ver el cuidado de Dios hacia los oprimidos. Agar huye, nos dice en el versículo 7, que se encuentra con el ángel de Jehová junto a la fuente de agua del desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. O sea, Agar, ¿de dónde era? Era egipcia. Pues obviamente si tú te escapas a tu casa, de tu casa, llamémoslo así, ¿hacia dónde vas a tender a ir? Hacia lo que ya conoces, ¿no? Ella toma el camino del sur, ella va rumbo a Egipto. Ella quiere regresar a Egipto. Bueno, ahí está, me imagino, su familia, o por lo menos es un sistema que ella ya conoce. Y dice que se encuentra con este personaje que se llama el ángel de Jehová. Ahora, este ángel de Jehová no es el ángel Gabriel, no es el ángel Miguel o alguno de los arcángeles o ángeles que están en los cielos. Muchos estudiosos dicen que este ángel de Jehová sería una manifestación del Cristo preencarnado. ¿Qué significa eso? Es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, mostrándose en la tierra miles de años antes de su nacimiento en Belén. Bueno, miles, no tanto. Por lo menos unos 1500 años, 2000 años antes de su nacimiento en Belén. Y es entonces el Hijo de Dios que se hace presente. Y cada vez que usted encuentre en la Biblia la expresión ángel de Jehová, que lo asocian con el Hijo de Dios preencarnado, en su manifestación preencarnada, siempre está en un contexto de salvación al que está en peligro.
Lo vamos a ver con el pueblo de Dios caminando en el desierto, lo vamos a ver en otras ocasiones y siempre tiene que ver con la salvación del que está en peligro. Aquí tenemos una mujer embarazada. No sabemos exactamente cuánto ya había caminado su embarazo. Posiblemente ya estaba avanzado. Y esta mujer corre un gran peligro porque los caminos eran desiertos. Ella podía morir de sed, podía ser robada o incluso asesinada. Esta mujer, si bien es cierto, ella quería escaparse, pero en realidad lo que estaba poniendo en peligro es su propia vida. Y dicho sea de paso, no solamente su propia vida, la vida que estaba en su vientre. Que esto debería recordar el mundo, las mujeres del mundo cuando dicen, es mi cuerpo y yo hago lo que me da la gana con él. Si yo quiero termino con este embarazo, eso es mentira. Porque tú ya no eres sola. Las decisiones tuyas van a afectar a la criatura que está allí. Alguien diría, en realidad lo que debería hacer esa mujer sería, si se pudiese, morir ella, pero dejar vivo al niño. Pero termina matando al niño. El ángel de Jehová se presenta en medio de las situaciones difíciles del hombre, cuando el hombre necesita salvación, cuando el hombre está en peligro de muerte. Y es porque el Señor nos está anunciando que esa va a ser la misión del Hijo de Dios. Cuando Cristo Jesús venga a esta tierra, Él a quienes ayudó, a los que estaban en peligro, a los que estaban excluidos. Aquel niño que se había muerto, a la niña, ¿se acuerda? Talita Kumi, la revivió. Al endemoniado gadareno que vivía como si fuera muerto y vivía en medio de los muertos. A los que estaban, aquella mujer que tenía 12 años tratando de encontrarle una solución a su problema de flujo de sangre. Todas aquellos milagros, lo que venían a alumbrar, lo que estaban enseñando es que el Señor tiene cuidado de los que están en peligro. El Señor tiene cuidado de los que están en aflicción. Ahora, ¿a quién se le presenta el ángel de Jehová en este texto? Sí, Agar, pero ¿quién es Agar? Comencemos, es esclava. Segundo, egipcia, ni siquiera pertenece, llamémoslo así, a la familia. Tercero, sí, ok, no conoce de Dios, ella es extranjera, pero también es mujer. Y recuerde que para la época, pues, se le daba más importancia al hombre que a la mujer. Pero Dios no piensa igual que los hombres. Dios no piensa igual que la sociedad. Agar tenía 3 cosas que la hacían lo suficientemente invisible a la sociedad. Una mujer, esclava y extranjera tras de eso. ¿Quién se iba a cuidar de esta mujer? Nadie. Pero Dios sí la va a cuidar. Dios tiene cuidado hasta del más débil de sus hijos. Dios tiene cuidado de lo que el hombre mira con desprecio. Dios sí lo cuida. Por eso, hermano, nosotros no debemos maltratar a una persona por su posición humilde o porque no tiene educación o por su dejo, por dónde nació, si es de la sierra, si es de la selva. No debemos maltratarlos porque Dios los cuida a ellos. Si Dios te ha puesto en una posición donde tienes más que otros, no es para que trates con desprecios, es para que sigas el ejemplo de Dios y lo cuides. Se le aparece y le dice, versículo 8, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Obviamente Dios no está con la duda. Lo que quiere es comenzar esta conversación, a lo que ella le responde, estoy huyendo de delante de mi sierva, de Sarai, mi señora. Y el versículo 9 va a mostrar cómo Dios cuida de Agar. Le dice,
corre más rápido, toma la combi y llega hasta Egipto. ¿Qué le dijo? Vuélvete, regresa a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿A cuánto les hubiera gustado recibir esa instrucción de parte de Dios? Señor, es que no aguanto a mi esposo, lo voy a dejar, lo voy a abandonar. Vuélvete, regresa a tu casa, ponte sumisa y obedécele. ¿Qué? Señor, no aguanto a mis padres. ¿Qué voy a hacer con mis padres? Quiero ya tener 18 para largarme de esta casa. Vuélvete, sométete a tus padres, sé humilde. Hermano, quizás usted dirá, pero ¿qué le pasa a Dios? ¿No ve que ella está sufriendo en la casa? Es que, hermano, póngase a pensar, Agar tiene más riesgos en el camino. El lugar más seguro para Sarai, así no sea el paraíso, pero es en la casa. Porque el camino es, para Agar, perdón, el camino es largo, el camino es desierto. El camino es peligroso y si ella estaba ya avanzada en su embarazo, podía ser que hubiera tenido que dar a luz en cualquier lugar. Y usted sabe que una mujer sin asistencia al parto, pues su vida corre serio peligro. Claro, era el deseo del corazón de de Agar, huir. Pero hermano, engañoso es el corazón. No siempre, hermano, lo que tú deseas es lo mejor para tu vida. Por eso es que cuando tú quieres algo, tienes que compararlo con la voluntad de Dios. ¿Qué dice el Señor? El Señor escribiría más adelante: amos, obedeced a vuestros siervos, obedeced a vuestros amos en todo. Hijos, obedezcan a sus padres. Esposas, sujétense a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. No, aquí le llueve a todo el mundo, hermano. Aquí nos llueve a todos. Era lo mejor regresarse. Iba a tener un nacimiento digno, en una carpa, cuidada, atendida, alimentada. Era lo mejor, pero demandaba de Agar humildad. Hermano, nosotros no podemos obedecer la voluntad de Dios entre tanto que hay orgullo en nuestro corazón. El orgullo nos va a llevar camino a Egipto. La humildad nos va a regresar a la tierra prometida. Por eso, hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender a luchar contra nosotros mismos es contra ese corazón orgulloso que tanto le gusta prevalecer en nuestras decisiones. No, ¿y quién se cree que soy? ¿Quién cree que es? ¿Con quién cree que se está metiendo? Hermano, no somos nada. ¿Qué somos? Polvo, y al polvo volveremos. Porque ganas un par de billetes azules de 200, de 100 soles, un par de billetes más que el otro, y ya te crees más que el otro. Hermano, ¿qué somos? Pero Dios no solamente va a cuidar de Agar, también va a cuidar del niño que está en el vientre. Versículo 10. Y le dijo también el ángel: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Qué le está prometiendo Dios aquí a Agar? Ese hijo que tú tienes va a ser una descendencia grande. Suena como la promesa que le dio a Abraham. Tiene ciertos parecidos, pero nunca le prometió que a través de él vendría la bendición a todas las naciones. Nunca le prometió todo lo que le prometió a Abraham. Pero ciertamente, hermano, Dios tiene un plan para con ese niño. Ese niño fue engendrado, llamémoslo así, lejos de cumplir la voluntad de Dios. Pero sin embargo llegó dentro de la voluntad de Dios para cumplir su propósito. Porque Dios es especialista para tomar las malas decisiones de los hombres y aún así cumplir sus propósitos detrás de eso. No podemos decir que
que el plan, llamémoslo así, Dios lo estuviera respaldando. Pero ciertamente Dios va a proteger y va a cuidar a este niño. De este niño van a salir los ismaelitas. Los ismaelitas son los que hoy conocemos como los palestinos. Mire que Dios cumplió su promesa. Hasta el día de hoy este pueblo está. Y es más, es uno de los pueblos más ricos de la tierra, porque tienen petrodólares. Pero no es lo único. También el ángel le va a dar un anuncio sobre cómo va a ser. Versículo 11, antes vamos a ver el versículo 11, dice: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Sabe lo que significa Ismael? Dios oye. Agar no fue escuchada ni por Abraham, Agar no fue escuchada ni por Saraí. Agar no iba a ser escuchada por nadie en la sociedad. Sierva, mujer, esclava, extranjera, no tenía nada a su favor. Mas sin embargo, Dios en los cielos le escucha. Es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. Versículo 12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ya le estaba dando Dios a Agar un adelanto de lo que vendría en el futuro. Ciertamente Ismael y toda su descendencia son hombres fieros. Los atentados en el 11 de septiembre lo dicen. De ahí es donde viene el Islam y todo esta, que en sí mismo, hermano, el Islam no es camino a la salvación. Es una religión que dicen ellos ser los descendientes de Abraham. Bueno, sí, llamémoslo así, por la sangre son descendientes de Abraham, pero niegan a Jesús como el Hijo de Dios, lo niegan como el único Salvador, y por más religiosos que sean, no son camino a salvación. Pero tiene alas que son radicales y tienden a cumplir esto. Hombres fieros, que la mano de todos está contra él y la mano de él contra todos. Esto también está preparando el corazón de Agar para saber que ella no puede quedarse en esa casa. Su propio hijo va a ser la razón por la cual ella no puede quedarse en esa casa. Y más adelante se va a cumplir. Una vez nacido Isaac, cuando cumpla 3 años, la misma burla que tiene Ismael, que es 13 años mayor sobre Isaac, esa misma burla, lo que el Señor le está diciendo acá, por esa misma burla, Ismael y Agar van a ser sacadas de la casa, y esta vez con permiso de Dios. Porque él no va a ser heredero de la tierra. Él no va a ser heredero de la tierra. En los versículos 13 y 14 encontramos la reacción de Agar. Ella dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Agar llegó a una gran conclusión: aquí me está viendo Dios. Nadie me veía, pero Dios sí me ve. Y como una manera de homenajear el cuidado de Dios, al pozo que estaba en ese lugar le llamó el pozo del viviente que me ve. No es un nombre chiquito, en hebreo debe ser más cortito. Pero ciertamente, hermanos, Dios, ella estaba consciente de algo. Dios no solamente la había escuchado, la estaba viendo. Hermano, es lo maravilloso. ¿Tú estás siendo afligido por alguien? ¿Tú estás pasando por momentos difíciles? Dios no solamente te escucha, Dios también te está viendo. Ahora, le pongo la otra cara de la moneda. ¿Tú estás afligiendo a alguien? ¿Tú estás abusando de la autoridad o de la posición que tienes sobre alguien? Ten cuidado, porque Dios no solamente está escuchando, también te está viendo.
y no vaya a ser que Dios tenga que disciplinarte. Esposos, tratad a vuestras esposas como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mujeres, obedezcan a sus esposos como al Señor. Hijos, honren a vuestros padres, porque esto es justo y agradable delante de Dios. Siervos, obedezcan a sus amos en todo, como a Dios, como al Señor. Si tú eres un empleado, no te pongas faltoso con tu jefe. Pero es que mi jefe se pasa de la raya. Anda, vuélvete, ponte sumiso y ponte bajo su mano. Sé humilde. El Señor va a exaltarte cuando llegue el tiempo. Pero no hay justificación para el pecado. No lo hay. Y llegamos finalmente a los dos últimos versículos con el último punto. Hay una nueva oportunidad para el pueblo de Dios para resarcirse, para corregir lo que hicieron mal. Pues Agar regresa y se encuentra con Abraham. No se nos dice qué sucedió, pero podemos deducir algunas cosas por el versículo 15. Dice, Agar dio un hijo a Abraham. Es importante esto. ¿A quién se lo dio? Lo cual nos indica que ¿dónde estaba Agar cuando dio a luz? Había sido sumisa y había regresado. Incluso nos dice, continúa diciendo, y llamó llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. ¿Quién le puso nombre a este niño? Ahora sí está haciendo Abraham lo que tenía que haber hecho desde el inicio. Cuidarlos, protegerlos. Porque a final de cuentas, para eso Dios lo había puesto ahí. Y el versículo 16, pues termina contándonos. Abraham era de 86 años cuando Agar dio a luz. Su primogénito, ¿a qué edad llegó? A los 86 años. ¿Pero sería este el hijo que Dios le había prometido? No. Dios tiene un propósito para este hijo, pero no es el propósito de la salvación de los hombres. Han pasado ya 11 años y no se ha cumplido la promesa de Dios. ¿Y sabe qué? Van a pasar 13 años más. Pero lo que le va a tocar a Abraham es aprender a esperar en Dios. Claro, nosotros conocemos ahora la historia y sabemos, Abraham, aguanta un poquito más. 13 años más y llega Isaac. Claro, nosotros lo conocemos. Abraham no lo sabía y usted tampoco sabe lo que depara el futuro. ¿Qué te toca hacer? Esperar en Dios. Ahora, hermano, vamos hacia la conclusión. ¿Qué sucede cuando el hombre usurpa el lugar de Dios en su vida? ¿Qué sucede cuando el hombre trata de poner sus propios planes en lugar de los planes de Dios? Va a dañar todo su entorno. Abraham y Sarai terminaron dañando a Agar. La familia se rompió, hubo división entre Abraham y Sarai. Mi afrenta sea sobre ti, haz lo que te da la gana. Hubo división, hermano. El pecado siempre nos va a traer destrucción. Y sobre todo, los que más van a sufrir son los más débiles. Son los que menos pueden protegerse. Pero recuerda que esos que menos pueden protegerse, si hay alguien que los protege, y que es Dios. ¿Sabe? Ahora que estamos pasando por esta situación, y lo digo con todo respeto, que tenemos acá dos amadas hermanas venezolanas, pero muchos peruanos están tratando mal a los venezolanos y los explotan, los hacen trabajar horas y horas por una miseria. Y aunque ellos, nadie los esté protegiendo, Dios en los cielos los está protegiendo. A las mujeres que siempre han sido un sector muy débil de la sociedad, comparada con el hombre, aunque ahorita ya se nos están equiparando. Pero amada hermana, aunque tú sientas que nadie te está cuidando, Dios te está cuidando.
a los hijos, a los jóvenes que están acá. Si tú sientes que tus papás están siendo injustos contigo, si tú sientes que no te están cuidando, no están haciendo lo que deberían hacer, no te rebeles contra ellos. Sométete a ellos, porque recuerda que hay un Dios que te está cuidando en los cielos. Dios cuida a los débiles, aun cuando el infractor sea el mismo pueblo de Dios. Dios va a cuidar a los débiles. Por eso, hermano, no usurpes el plan de Dios, no dañes a los que están abajo tuyo, y sé humilde cuando otros te dañan. Perdona y regresa, porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El pacto se va a seguir desarrollando. El próximo capítulo, que le pido que lo lea, por favor, el capítulo 17, es un poco largo, pero es muy importante. Es un capítulo fundamental para entender el pacto de Dios. Le ruego que lo lea usted esta semana en su casa varias veces, y si tiene varias versiones de la Biblia, también las utilice, porque el pacto se va a seguir desarrollando. Por lo pronto, tenemos un Dios que nos ve, y tenemos un Dios que nos escucha.